Bien, el tema de hoy que ir avanzando corresponde justamente, ¿no?, al tema de menopausia. En este capítulo vamos a primero introducir algunos conceptos generales relacionados al tema para posteriormente, ¿no?, abordar la clínica y pues el tratamiento que vamos a ir orientando. Si bien hasta tiempos recientes, ¿no?, nuestra población principalmente estaba constituida, ¿no?, por personas jóvenes, pues ha ido incrementando, ¿no?, la proporción del adulto mayor en cuanto, ¿no?, a los grupos poblacionales que podemos hacer referencia. Es en este sentido que va a ser de mucha importancia poder hablar, ¿no?, de este capítulo. Y bueno, en realidad, en el abordaje podemos considerar, ¿no?, que el término menopausia lo vamos a relacionar justamente a que proviene del griego, ¿no? De los términos, ¿no?, griegos, meno, que significa mes, y pausis, ¿no?, que significa la cesación. Entonces, haciendo referencia, ¿no?, que en la menopausia hay un cese, hay una falta, ¿no es cierto?, del sangrado menstrual que tendremos que considerar, ¿no?, como un parámetro el tiempo, ¿no?, que por lo menos de un año, ¿no?, por lo menos de un año. Y es en este sentido cuando nos referimos a la menopausia, tenemos que considerar que la paciente, ¿no?, no presenta los sangrados menstruales por lo menos durante el periodo de un año. Ahora, esto puede deberse a diferentes causas, ¿no es cierto? Diferentes causas. Puede ser uno, por ejemplo, la edad en la cual va declinando la función, ¿no?, del ovario, considerando, ¿no es cierto?, entonces uno de los factores, pero también hay que considerar las intervenciones quirúrgicas, valga decir, ¿no es cierto?, por ejemplo, una oforectomía, en la cual tendríamos que relacionar justamente el hecho, ¿no?, de que el ovario deja de producir las hormonas posterior, ¿no es cierto?, la edad, ¿no? Y otro cuando se ha realizado una cirugía, ¿no? La extirpación quirúrgica, por ejemplo, del ovario, o bien en pacientes que han recibido irradiación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la radioterapia que pueda recibir a nivel pélvico, ¿no? Por tanto, por ubicación anatómica va, ¿no es cierto?, a estar vinculado el funcionamiento del ovario. Ahora, es muy importante tomar en consideración, ¿no?, que existen la menopausia, pues a partir, ¿no?, de los 50 años de una manera general, ¿no? Eso es muy importante. La edad promedio de aparición de la menopausia, ¿no?, es alrededor de los 50 años. Sin embargo, puede haber situaciones en las cuales se pueda presentar de manera más temprana, de manera más precoz, y ahí nos referimos, ¿no?, a los 40 años. Entonces, se considera menopausia precoz cuando la última menstruación ha ocurrido, ¿no?, antes de los 40 años. Ahora, si la menstruación, ¿no?, acontece después de los 55 años, lo vamos a denominar menopausia tardía, ¿no? Considerando entonces como un parámetro importante, ¿no es cierto?, el poder establecer este aspecto, ¿ya? Ahora, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, ha establecido un término que es la perimenopausia. Y la perimenopausia está justamente relacionado, ¿no?, a un periodo que es previo, ¿no es cierto?, como dice su nombre, previo a la menopausia como tal, en la cual van a acontecer una serie de eventos, tanto clínicos, ¿no?, como biológicos, endocrinos, ¿no?, o psicológicos, que están marcando, ¿no?, su comienzo de esta etapa. Y bueno, pues básicamente se estima que este periodo tiene una duración de más o menos de 5 años. Sin embargo, pues podría extenderse un poco más allá, ¿no? Incluso hasta los 10. Entonces, esto es muy importante considerar en cuanto, ¿no es cierto?, a la transición que la paciente va a tener, ¿no? En relación, ¿no es cierto?, a los cambios hormonales. Entonces, como parámetros tenemos, ¿no?, 5 o 10 años previos a la menstruación para poder hacer referencia, ¿no?, a la perimenopausia, ¿no? ¿En relación de quién? De la menopausia. Entonces se presenta antes de la menopausia y lo vamos a denominar como esta característica. Ahora, un aspecto importante que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, es que la masa folicular, ¿ya? La masa folicular tiene una característica, ¿no? Hay una sensibilidad disminuida en relación, ¿no es cierto?, al estímulo por parte de las gonadotrofinas, ¿no? Recordando que ahí nos referíamos, ¿no?, fundamentalmente a la hormona folículo estimulante, que favorecía, ¿no?, el desarrollo, el crecimiento, maduración de los folículos, y la luteinizante, que estaba relacionada justamente con la ovulación, ¿no? Y esto va muy relacionado también
al hecho de que la paciente tenga niveles bajos de estrógenos, ¿no? El autor menciona de 50 hasta 120 picogramos, ¿ya? Y como hay una reducción de la respuesta, ¿no? Del ovario con estos niveles bajos de estrógeno, podríamos encontrar que hay, ¿no? Niveles altos, niveles elevados de lo que corresponde a la hormona, ¿no? Folículo estimulante, la FSH. Esto principalmente al inicio, ¿no? De la fase folicular. Y bueno, pues el estrógeno, en este caso, ¿no? Está disminuido, está disminuido. Bueno, entonces muy importante asociar este concepto en realidad, ¿no? De la perimenopausia, ¿no? De la perimenopausia para poderla describir. Pero también el autor nos menciona el concepto, ¿no? De posmenopausia, que sería el tiempo, ¿no es cierto? Siguiente, ¿no? Al último periodo menstrual, ¿sí? Desde la última vez que la paciente ha presentado su periodo menstrual, a partir de ahí ya podríamos considerar, ¿no es cierto? Ese periodo de posmenopausia tomando en cuenta ese lapso, ¿no? Que habíamos indicado de un año de amenorrea que tiene la paciente, ¿no? De la paciente. Esto puede deberse entonces a poder, ¿no es cierto?, definir de manera clara estos conceptos, ¿no? Eso es muy importante, poder hablar entonces de la premenopausia o perimenopausia, ¿no? Y la posmenopausia. Ahora, el climaterio. ¿No? El climaterio es muy importante, ¿no? Corresponde a una etapa de transición, ¿no? Donde escalonadamente va presentando una serie, ¿no? De eventos que van a acompañar justamente a esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, ahí es importante tomar en cuenta esa definición, ¿no? Esa definición. Entonces, hay quienes van considerando, ¿no? Y clasificando justamente algunos periodos o etapas que podemos llamar, ¿no? Premenopausia, ¿ya? La transición menopáusica temprana, la transición menopáusica tardía y la posmenopausia. También, ¿no es cierto?, dentro de la definición, considerando que podemos encontrar también estos componentes. En la premenopausia, ya vamos a encontrar entonces la presencia de la característica, ¿no? Donde los ciclos menstruales todavía siguen siendo regulares, ¿no? Esto es previo, ¿no? A lo que hemos denominado como menopausia. Los ciclos son todavía regulares. En la transición, ya menopáusica temprana, ahí empieza a aumentar, ¿no? El incremento de la irregularidad en realidad de los ciclos, ¿no? Que se va haciendo mayor a los 7 días, ¿ya? Teniendo como un dato importante que los ciclos menstruales, ¿no? Duran alrededor de lo que es, ¿no? Los 21 días a 35, ¿ya? Eso es muy importante tomar en cuenta, empieza a variar entonces en mayor proporción a los 7 días. Luego hay una transición tardía, ¿no? Menopáusica tardía. Ya eso se observa fundamentalmente 3 a 11 meses, ¿no? De amenorrea de la paciente para poder considerar este periodo. Y la posmenopausia, como habíamos indicado, ¿no? Cuando ya ha pasado la última menstruación, pues lo vamos a enmarcar justamente, ¿no? Después de ese periodo denominado menopausia. Y en la menopausia, ¿se acuerdan? Dijimos amenorrea por lo menos de un año, ¿no? Pasa ese año y entramos, ¿no es cierto?, a la posmenopausia para poder establecer también esta otra clasificación o enfoque que tendríamos que tomar en cuenta. Ahora, dentro de la fisiopatología, existen, ¿no?, varias teorías que están muy relacionadas a la misma. Sin embargo, pues hay que fundamentalmente hablando, ¿no es cierto?, de una reducción de la sensibilidad a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Ya en cuanto a esa retroalimentación negativa, que no es cierto, se produce por parte, ¿no?, hacia el hipotálamo. Por tanto, vamos a encontrar, ¿no?, que la hormona liberadora de gonadotrofinas van a estar, ¿no es cierto?, incrementada, va a estar incrementada. Donde podemos encontrar algunos efectos, como por ejemplo, esa reducción de la sensibilidad de la inhibina, por ejemplo, que se va destacando, ¿no? Entonces, hay varias teorías que van tratando de explicar. La teoría más aceptada probablemente no sea justamente esta, la teoría gonadal, es decir, ese déficit, ¿no? O esa declinación que podamos observar en el componente endocrino durante esa etapa del climaterio, ¿no? Que se va a manifestar a nivel del ovario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Va disminuyendo, ¿no? Esa cantidad de folículos. Ustedes recuerdan, desde el momento, ¿no es cierto? In útero, la cantidad de folículos va reduciendo, de tal manera, ¿no? Que es menor la cantidad, pues, en el momento del nacimiento, ¿no? Y posteriormente, una vez instaurada
la pubertad, ¿no? Tenemos una cantidad bastante reducida en comparación de la cantidad inicial, ¿no es cierto? Entonces, la característica de esta teoría va en relación a describir justamente el hecho de que hay una reducción, ¿no es cierto?, de la cantidad de folículos de manera continua, de tal manera, ¿no?, que la cantidad que teníamos, por ejemplo, en la etapa no fetal, donde durante su estancia uterina, intrauterina, ¿no? El feto femenino tenía más o menos a las 22 semanas alrededor, ¿no? De los 6.800.000 folículos, los cuales van reduciendo, dijimos, de manera progresiva, de manera continua, de tal manera que al momento de la menarca, ¿no? De la primera menstruación, la niña pues va a tener, ¿no? Que está entrando a la adolescencia, va a tener alrededor de 360.000 ovocitos. Entonces hay una reducción marcada, ¿no es cierto? Ya alrededor de la menopausia vamos a encontrar una cantidad reducida, ¿no? Alrededor de los cientos. Bueno, eso es un aspecto importante que tenemos entonces que tomar en cuenta, considerando, ¿no? El hecho de la carga de los folículos entonces. Otro aspecto que hay que tomar en consideración, ¿no? Que hay que tomar en consideración justamente es el componente endocrino, ¿ya? El componente endocrino. Entonces, cuando nos referimos a la perimenopausia, ¿no? Siempre nos referimos a un disturbio de tipo endocrino, donde hay una reducción, ¿cierto?, de los ovocitos debido, ¿no?, a determinantes genéticas, por ejemplo, y lo que va a provocar que el ovario va declinando su función, ¿no? Va a haber una declinación de la función a nivel del ovario. Entonces, eso sobre todo está relacionado a qué? Al agotamiento folicular que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que más de 10 años antes de entrar a la menopausia, el ovario, ¿cierto?, empieza a experimentar una serie de cambios a nivel celular que van a provocar, ¿no?, alteraciones, ya sea de proliferación, ¿no?, de la muerte celular, ¿no?, la apoptosis, por ejemplo, o bien relacionado a la síntesis de glicoproteínas. Entonces, hay un envejecimiento, ¿cierto?, a nivel folicular importante que tenemos que considerar previo a la menopausia, ¿no?, en esa etapa que habíamos denominado la perimenopausia. Y esta falla ovárica va a aparecer, ¿no es cierto?, fundamentalmente ya en las pacientes, ¿no?, que van bordeando lo que son la década de los 30, por ejemplo, ya empieza a haber, ¿no?, una marcada reducción de este componente folicular y que, bueno, pues va incrementándose cada vez más hasta aproximarnos la edad de los 50 años, ¿no?, que eso es lo que habíamos descrito antes, ¿no? Y bueno, eso va a tener una repercusión entonces. Y la repercusión está fundamentalmente orientada en este aspecto. Disminución, ¿no?, de los esteroides, disminuye la acción de la inhibina, de factores de crecimiento, ¿no es cierto?, a nivel del componente folicular, lo que va a condicionar cambios, ¿no es cierto?, cambios a nivel de diferentes estructuras, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en aquellos que tienen un efecto relacionado al estrógeno, es decir, tejidos con receptores estrogénicos, valga decir, los más afectados, por ejemplo, el hueso, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, muy importante poder asociar los diferentes cambios que se puedan dar justamente por lo mencionado. Y bueno, entonces, en este aspecto tenemos que considerar algunas hormonas, ¿no es cierto?, que hay que siempre ir describiéndolas. Por ejemplo, el aspecto relacionado a las gonadotrofinas. Entonces, hay diversos estudios que nos van demostrando que en estas pacientes hay un incremento de la hormona folículo estimulante, ¿no es cierto? Sin embargo, se encuentra, ¿no?, que la hormona luteinizante ya muestra una escasa, ¿no? Una escasa compromiso, es decir, no se modifica mientras, ¿no es cierto?, la acción del estrógeno y la progesterona se mantenga. Entonces, eso es muy importante, ¿no es cierto? Los cambios no son similares de las gonadotrofinas, ¿no? La LH entonces va a mantener su acción mientras no el estrógeno y la progesterona, ¿no?, sigan teniendo el efecto sobre el ovario. Y bueno, esto sí va a estar relacionado a que hay un incremento, sobre todo, ¿no?, cuando se va acercando a los 2 o 3 años antes, ¿no?, de que se presente la menopausia, ¿no?, la última menstruación que pueda presentar nuestra paciente. Bueno, entonces, esto es importante destacar, que si bien, ¿no es cierto?, hay un aumento de la hormona folículo estimulante, encontramos que los niveles, ¿no?, de la hormona luteinizante no se modifican, ¿ya? No se modifican de inicio, ¿no? Y es más, van a empezar a incrementar
ya cuando se acerca más a la menopausia, ¿no? 2 a 3 años, el autor menciona, ¿no? De la última menstruación, de la última menstruación. Y bueno, en este aspecto están involucrados varios péptidos, ¿no? Ováricos como ser la inhibina, la activina, la folistatina, por ejemplo, que tienen un efecto, ¿no? En el control de la secreción de las gonadotrofinas, ¿no? Y eso lo tenemos, pues, relacionado, ¿no? A esta teoría. Las inhibinas, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a las inhibinas, vamos a destacar, ¿no? La inhibina B, por ejemplo, la inhibina A, que tienen sus funciones bien establecidas, ¿no? Haciendo referencia entonces a estos dos tipos de inhibinas, habrá que considerar. Primero, que la inhibina B es producida por las células, ¿no? De la granulosa, y estas tienden, ¿no es cierto? Tienden a aumentar durante esa fase folicular, pero se ha observado que estas reducen, ¿no es cierto? Ya reducen en lo que es la etapa de la perimenopausia, en la etapa de la perimenopausia. En cambio, la inhibina A, que es producida, ¿no es cierto?, por el folículo de Graaff, ese folículo dominante, tiene la característica más bien, ¿no es cierto?, de aumentar durante la fase folicular, ¿ya? Tiende a aumentar durante la fase folicular, al igual que la inhibina B, ¿no? Y se va a elevar, sobre todo, ¿no es cierto?, durante la fase lútea, durante la fase lútea. Ahora, esta inhibina A, ¿no? Tiene una característica, entonces, permanece elevada durante la fase lútea. Entonces, ahí va la diferencia en relación a la inhibina B. En cuanto a su en cuanto a su producción, es estimulada principalmente, ¿no? Por la hormona folículo estimulante, aunque también, ¿no? Por la hormona luteiniza, ¿ya? Y pues eso es un aspecto entonces que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Tiene una acción de inhibir a la hormona folículo estimulante dentro de las funciones que se van describiendo, ¿no? En estas inhibinas. Las activinas. En cuanto a las activinas, ya estas como características, ¿no? Fueron descubiertas cuando se realizaba la purificación de las inhibinas, ¿ya? Es decir, están formadas justamente por esa dimerización, ¿no? En dos subunidades de de la inhibina, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a encontrar que estas tienen su origen, entonces, ¿no? En las inhibinas, tienen funciones de tipo parácrinos a nivel del ovario y de acción endocrina, ¿no es cierto? Relacionado sobre todo, ¿no es cierto?, en la secreción de la hormona folículo estimulante. Tiene un efecto opuesto, ¿no?, al de las inhibinas, por tanto, se las va a considerar de acción antagónica, ¿no? Antagónica, relacionado justamente, ¿no? A las activinas en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Y bueno, en relación a la hormona mülleriana, ¿ya? En relación a la hormona mülleriana, hay que considerar que esta es secretada, ¿no? Por las células de la granulosa, desde el momento del nacimiento, ¿no? Hasta la etapa de la menopausia. Por tanto, vamos a encontrar, ¿no?, la relación que tiene en cuanto a la secreción relacionada a los folículos, ¿no?, primarios que van madurando y que están relacionados justamente, ¿no?, a inhibir el crecimiento a nivel folicular, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿no es cierto?, en etapa inicial, cuando se produce el estímulo de la hormona folículo estimulante, ¿ya? Entonces, es importante considerar que esta hormona antimileriana, ¿no?, va relacionada a a la alteración, ¿no es cierto?, a la alteración del ovario. Es decir, podemos considerar como un marcador, ¿no es cierto?, de un compromiso o una alteración o una disfunción de tipo ovárica. Considerando que la concentración que tiene que evidenciarse, ¿no es cierto?, en cuanto a esta hormona, está alrededor, ¿no?, del 1.2 al 2.4 nanogramos por ml, ¿ya? Considerando entonces que en la perimenopausia, podemos evidenciar valores disminuidos, ¿no? Valores reducidos a los parámetros normales. Entonces, se puede encontrar valores incluso del 0.14 nanogramos por ml en esta etapa, ¿no? En la etapa de la perimenopausia. Y ahí nos va mostrando justamente, ¿no es cierto?, cómo se va comprometiendo entonces en cuanto a su concentración en relación a la función ovárica, ¿no? En la función ovárica. Entonces, podemos considerar que en cuanto a la valoración, ¿no?, de la reserva ovárica de una paciente, de una persona,
se debe, ¿no es cierto?, considerar no solamente el aspecto de la edad, ¿no?, sino también asociado a esta actividad, ¿no es cierto?, o el aspecto, ¿no?, de los ovocitos, por ejemplo, ¿ya? Y pues entre ellos tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, la cantidad, ¿no es cierto?, de los folículos como un aspecto importante, ¿no?, para ser considerada, por ejemplo. En relación, en relación a los andrógenos, pues aquí tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que no se tiene un concepto muy claro en realidad de lo que pasa, ¿no?, con los andrógenos justamente en esa transición como es la perimenopausia, ¿no? Sin embargo, se ha establecido que los niveles de testosterona, ¿no es cierto?, tienden a disminuir junto con lo que va siendo descrito, ¿no?, a la reducción del sulfato de la de hidroepiandrosterona. ¿Ya? Eso se observa generalmente alrededor, por ejemplo, de los 20, 45 años, ¿ya? Pero pues analizando, ¿no?, la cantidad de la testosterona muestra pequeños cambios, ¿no?, de transición justamente hacia la menopausia. Y eso hace que, ¿no es cierto?, no quede tan claro justamente el, este aspecto mencionado, ¿no? Ahí es importante entonces considerar en relación, ¿no?, a los andrógenos. Hay un cambio, ¿no?, que se puede observar justamente en los andrógenos, donde el neonato, ¿no?, en el nacimiento, tiene niveles elevados, ¿ya? Tiene niveles elevados justamente de hidroepiandrosterona, los cuales tienden a disminuir ligeramente, ¿no?, hasta la etapa, ¿no?, de la pubertad, hasta la adrenarca, y una vez que se inicia la mayor producción de los andrógenos, este va a ir aumentando, ¿no? De tal manera, de forma progresiva, hasta llegar a los 30 años. Y luego nuevamente va a observarse una ligera, ¿no?, reducción, una ligera declinación de los mismos, ¿no? Y bueno, en relación entonces a a los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que considerar que en la menopausia los ovarios, ¿no?, disminuyen la producción de estrógenos, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Los ovarios entonces disminuyen la producción, ¿no?, de los estrógenos. Sin embargo, ¿no?, a partir de la testosterona se va formando, ¿no?, los estrógenos en los tejidos periféricos, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, la conversión, ¿no?, de los andrógenos en estrógenos, en los tejidos, el tejido graso, por ejemplo, ¿no?, en los tejidos periféricos. Eso es muy importante considerar. Entonces, ahí es, ¿no?, podemos recordar el hecho, ¿no?, de que la premenopausia, el principal estrógeno, ¿no?, es la estrona, ¿no? Y el origen, pues, justamente va, ¿no es cierto?, a esa función de la corteza suprarrenal, ¿no es cierto?, que estaría encargada, ¿no?, de producir los estrógenos. Sin embargo, también hay que considerar, ¿no es cierto?, la producción periférica, ¿no?, que se puede dar a nivel del tejido graso en estas pacientes, ¿no? En estas pacientes. En relación a la progesterona, ¿no es cierto?, en los ciclos bifásicos podemos encontrar unos niveles de concentración que están alrededor de los 50 nanogramos por ml, que incluso pueden llegar, ¿no?, a los 2 miligramos del pregnenolol, por ejemplo, urinario, cada día en cuanto a la dosificación. Bueno, sin embargo, pues en los ciclos anovulatorios podemos encontrar valores más bajos, ¿no? Por ejemplo, de 2 nanogramos, ¿ya? De 2 nanogramos o de 1 miligramo, ¿no es cierto? 1 miligramo en muestra de orina que se pueda, ¿no es cierto?, establecer. Y estos tienen, ¿no es cierto?, un origen a nivel de la suprarrenal, ¿no? A nivel de la suprarrenal. Bueno, en relación a la prolactina, los niveles de prolactina no se modifican en realidad durante la perimenopausia, ¿ya? Entonces, más bien se va manteniendo esa liberación, ¿no es cierto?, periódica, pulsátil, que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en estas pacientes, ¿no? Y se acuerdan, en el tema, ¿no?, de lactancia, cuando hablábamos, hay una liberación a manera de pulsos, ¿no?, que es mucho más aumentada durante la noche que durante el día, ¿no?, como una característica en cuanto a su liberación, ¿no? Entonces, en la perimenopausia no se ha identificado un cambio, no se modifica entonces su producción, pero pues hay que considerar, ¿cierto?, que en la paciente posmenopáusica, sí, ¿no? Sí va a haber una ligera reducción, ¿no? Sí hay una disminución en las pacientes
que han pasado el periodo, ¿no?, de la menopausia. Bueno, de esta manera podemos encontrar, ¿no es cierto?, diferentes aspectos, ¿no?, vinculados a los cambios hormonales, vinculados con la etapa, ¿no?, de la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, ¿no? Sin embargo, vamos a orientarnos ahora, ¿no es cierto?, a la sintomatología. Y en cuanto a la sintomatología, este deterioro progresivo, ¿no?, del aparato folicular, esos folículos que se van, ¿no es cierto?, cada vez disminuyendo, ¿no?, con el pasar del tiempo, llevan, ¿no es cierto?, a cambios, habíamos dicho, en diferentes órganos, diferentes estructuras, sobre todo aquellas que tienen, ¿no?, receptores de estrógenos, que es un aspecto importante, sobre todo hemos dicho, se va a afectar el hueso, se va a afectar el sistema nervioso, ¿no es cierto?, vinculado además a los tejidos, ¿no?, que tienen receptores estrogénicos. Esto puede presentarse, hemos dicho, incluso 5 a 10 años, ¿no?, antes de la menopausia, ¿no? Varios años entonces, antes de la menopausia, ya hay los cambios, por ejemplo, cambios, ¿no?, o disturbios en lo que es, ¿no?, los ciclos menstruales, por ejemplo. Los ciclos menstruales se vuelven irregulares, podemos encontrar, ¿no?, que va disminuyendo esa capacidad de fertilidad. La paciente se queja mucho, ¿no?, de bochornos, de calentura, no es decir, síntomas vasomotores, por ejemplo, ¿no? Pero algo que no podemos olvidarnos, se va alterando el metabolismo de lípidos, como también, ¿no es cierto?, se va condicionando algunos factores, ¿no?, de tipo óseo, como ser la osteoporosis, por ejemplo, ¿ya? La osteoporosis. Entonces, es importante poder considerar estos aspectos, ¿no?, para poder referirnos a los síntomas, ¿no? A los síntomas. Ahora, estos síntomas se deben principalmente ¿a qué? A la deficiencia, ¿no?, del estrógeno. Entonces, vamos a encontrar que el 70-80%, ¿no?, de las pacientes tienen algún síntoma, justamente, ¿no?, algún síntoma relacionado con la deficiencia, ¿no?, del estrógeno. De estas pacientes, un 10 a un 15%, ¿no?, tienen sintomatología de mayor gravedad, de mayor, ¿no es cierto?, repercusión. Entonces, aquí tenemos que considerar que hay una disminución, ¿no?, en la actividad del ovario, ¿ya? Entonces, en relación a esta sintomatología, ¿no?, tenemos que vincular sobre todo a tres factores. Uno de ellos, la disminución de la actividad del ovario, lo que tiende a disminuir, ¿no es cierto?, la concentración de los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Con una deficiencia, entonces, a nivel, ¿no?, hormonal, como habíamos mencionado. Sin embargo, también hay que considerar, ¿no?, factores sociales, factores determinados, ¿no?, por el medio ambiente y pues la parte relacionada, ¿no?, psicológica, factores psicológicos, ¿no?, que están muy vinculados sobre todo, ¿no?, con la personalidad de la paciente. Entonces, estos tres componentes los tenemos que considerar, ¿no? Y bueno, de esta forma, la clínica la podríamos dividir en tres grupos, como podemos observar, ¿no? Síntomas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Aunque también se puede describir, ¿no?, los síntomas a muy largo plazo. Entonces, considerando, ¿no?, que cuando hablamos de los síntomas a corto plazo, tendríamos, ¿no?, que aquí asociar los cambios de la menstruación, los ciclos irregulares, ¿no?, se van volviendo anovulatorios, ¿no? Los síntomas vasomotores, ¿no?, los más importantes, donde la paciente, ¿no?, empieza a tener los bochornos, por ejemplo. La paciente puede tener sintomatología vinculada, ¿no?, al insomnio, la ansiedad, reduce, ¿no?, su capacidad de memoria, de concentración. Podemos encontrar, ¿no?, episodios de depresión más frecuentes y bueno. En cambio, a los mediano plazo, ¿no? Los de mediano plazo son los que más o menos, ¿no?, se manifiestan 3, ¿no?, o 2 años después de la menopausia. Y estos van vinculados igualmente, ¿no es cierto?, a esa deficiencia de estrógeno, donde vamos a encontrar que como no hay, ¿no es cierto?, esa lubricación, por ejemplo, a nivel, perdón, como no hay ese estrógeno, ¿no?, que mantiene el trofismo a nivel de la mucosa vaginal, podemos encontrar, ¿no?, esa atrofia a nivel vaginal, que puede condicionar entonces a la vaginitis, ¿no?, pero esta vez por una deficiencia hormonal, ¿no? Lo que puede condicionar al dolor, ¿no?, durante el acto sexual, en lo que viene a ser, ¿no?, la dispareunia. Podemos encontrar cambios en la piel, afecciones a nivel no urinario, y bueno, esas son las características entonces a mediano plazo. A largo plazo, aquí vamos a considerar, ¿no?, que se presentan 5 años después, ¿no?, de la menopausia, en los cuales ya podemos
poco confundir, ¿no es cierto?, si son debidos más por fenómenos propios del envejecimiento, ¿no? O por la etapa, ¿no?, que estamos describiendo. Entonces aquí encontramos pacientes, ¿no?, que tienen fracturas patológicas. Y estas fracturas patológicas se deben principalmente a esa desmineralización, ¿no?, del hueso, es decir, a la osteoporosis, ya, a la osteoporosis. Podemos encontrar entonces algunos tipos de neoplasias vinculadas, ¿no es cierto?, a este periodo, y pues que se va a manifestar entonces 5 años, ¿no? O más, 5 años o más después de la menopausia. Y los que decía, de muy largo plazo, se lo describe, ¿no? El autor lo menciona como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Bueno, entonces, esta es la sintomatología cuando la vamos, ¿no?, estructurando de una manera más, ¿no?, ordenada en cuanto a su tiempo, ¿no?, de presentación o aparición que tenemos que ir considerando. Pues algo que llama la atención en estas pacientes son los ciclos, ¿no?, que se vuelven irregulares. En la premenopausia, hasta los 10 años, ¿no?, antes de la menopausia, habíamos dicho, ¿no?, de 5 o 10 años antes, vamos a encontrar, ¿no?, que los folículos empiezan, ¿no?, a disminuir su sensibilidad hacia las, ¿no es cierto?, gonadotrofinas, ¿no?, hacia las gonadotrofinas. Y eso lo habíamos dicho, ¿no?, principalmente a la folículo estimulante. ¿Qué va a llevar a esto? Que pueda haber ciclos, por ejemplo, de tipo anovulatorio, ¿no? Donde se va cortando esa fase folicular, ¿ya? Se va cortando esa fase folicular, ¿ya? Entonces, esa es principalmente la característica, el hecho de encontrar ciclos, ¿no?, irregulares. Ahora, dentro de lo que es la irregularidad, podemos, ¿no es cierto?, considerar que en esa etapa de transición hacia la menopausia, el 50% de las pacientes va a presentar, ¿no es cierto?, ciclos bifásicos, pero irregulares, ¿no? Valga decir que podríamos encontrar, por ejemplo, problemas de, problemas de polimenorreas, ¿ya? Polimenorreas u oligomenorreas, ¿no? Dentro, ¿no?, la mayor proporción de estas pacientes, ¿no? Sin embargo, un 10, un 15% de las pacientes ya puede presentar ciclos regulares todavía, ¿no? Y un 30%, ¿no?, va a tener mayor cantidad de sangrado, una hipermenorrea, ¿no?, o metrorragias, sobre todo por esa alteración de tipo hormonal que tenemos que considerar, asociada a ciclos anovulatorios, ¿ya? Entonces, este 30%, ¿no?, lleva justamente esa característica. Sangrados periódicos, ¿no?, vinculados justamente a esos ciclos de anovulación para tomarlos en cuenta, ¿no? Y bueno, entonces, fundamentalmente podemos encontrar esa situación, ¿no? Ahora, sintomatología vinculada, ¿no es cierto? La metrorragia, por ejemplo, de la posmenopausia. Las metrorragias, ¿no?, en pacientes posmenopáusicas, generalmente debemos asociar, debemos pensar, ¿ya? Siempre asociando lo más grave, ¿no? Hay que pensar en endometrio, endometrio. Y de ellos, pues, la hiperplasia endometrial, que si bien puede verse, ¿no es cierto?, entonces, este sangrado, ¿no?, en algo grave como el cáncer de endometrio, que hay que siempre asociar, ¿no?, a la gravedad, pero también hay que pensar en lesiones benignas como la hiperplasia del endometrio, ¿no? Podemos encontrar algunas pacientes que más bien no obedecen a la atrofia del endometrio, la atrofia del endometrio, hiperplasia endometrial, endometrio atrófico, ¿no? Puede haber la presencia de pólipos a nivel, ¿no?, del endometrio, miomas submucosos. Hay que asociar, ¿no es cierto?, a la presencia del cáncer endometrio, ¿no?, siempre siendo más orientados a lo más grave, ¿no es cierto?, para poder descartar. Entonces, la paciente, una vez que presenta el sangrado, debe ser evaluada, debe ser estudiada, ¿no?, a través de un estudio anatomopatológico, ¿no?, del endometrio. Y este endometrio, ¿cómo lo vamos a estudiar? Pues, uno, tomando una biopsia, o bien, ¿no es cierto?, pues mediante el curetaje, ¿no?, el legrado, ya sea por una legra, entonces, poder obtener tejido endometrial, o bien por una histeroscopía también, ¿no? Actualmente se hace la histeroscopía, una biopsia dirigida, ¿no?, que podamos considerar entonces para poder tomar una muestra adecuada. Y ese sería más bien lo ideal, ¿no es cierto?, el gol estándar. Ahora, otro síntoma que hay que tomar en consideración es lo que habíamos dicho, ¿no?, la atrofia endometrial. Y la atrofia del endometrio se puede dar por qué aspectos, por la reducción, ¿no es cierto?, por el descenso hormonal que se va produciendo, ¿no? Pues un endometrio, al estudio de la histeroscopía, se muestra, ¿no?, delgado, se muestra pálido, con algunas zonas, ¿no?, de sangrado puntiforme, ¿no?, similar a las petequias. Y bueno,
Entonces, ahí tenemos que tomar en consideración, ¿no? Las características de esta atrofia. Puede haber pólipos endometriales, ¿no? En ese caso, ¿no? Nos acordaremos que los pólipos son, ¿no? Lesiones benignas, pueden ser únicos, pueden ser varios, pueden estar atróficos, bueno. Miomas submucosos, lo habíamos tratado ya, considerando, ¿no? Que el mioma está recubierto ahí por un endometrio que es delgado, a través del cual, ¿no? Se puede observar probablemente sangrado, tal vez los vasos sanguíneos, lesiones ulceradas, bueno. El mioma también es una lesión benigna, ¿no? Y la hiperplasia, bueno, relacionado, ¿cierto? A que la hiperplasia, ¿no? Puede tener características típicas o atípicas, y bueno, las atípicas van relacionadas justamente, ¿no? Al riesgo, ¿no? De progresar hacia un cáncer. Y pensando en algo grave, ¿no es cierto? Que corresponda el cáncer también de endometrio. Hay síntomas, entonces, de tipo vasomotor, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta, entonces, la sintomatología. A ver, poquito, deme un minutito. Y les decía, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos por la metrorragia, ¿no? Y los síntomas de tipo vasomotor, el más importante, ¿no? Es justamente esos bochornos, esos sofocos, ¿no? Que siente la paciente. Ya, pacientes, entonces, en la etapa de la perimenopausia, en la perimenopausia, ¿no? Van a presentar estos bochornos más o menos en un 15 o un 20%, ¿no? Pero en la posmenopausia, ¿no? Ya pues encontramos en un mayor porcentaje, ¿no? Incluso a un 65, 75%, ¿no? Y pues pasados los 10 años después de la menopausia, la última, los síntomas persisten, incluso hasta un 35%. Entonces vamos a encontrar estos sofocos, ¿no? Con bastante frecuencia y pues aquí vamos a asociar a una deficiencia del estrógeno, ¿no? Hay un aumento que va acompañando de la liberación de las gonadotrofinas, ¿no? Entonces, como hay poco estrógeno, tratamos de compensar estimulando la producción a nivel ovárico, aumentando, ¿no? Las hormonas denominadas gonadotrofinas, ¿no? Y bueno, entonces probablemente esta sea la causa, ¿no? De los síntomas que se lo vas relacionando, siempre considerando los dosajes hormonales que estarían vinculados a esta sintomatología, ¿no? Entonces, ¿qué es pero el sofoco? Cuando nos referimos al sofoco, no es una sensación brusca que la paciente siente, ¿no? De calor, siente, ¿no es cierto?, que tiene un aumento de temperatura, aunque es un efecto, ¿no?, transitorio. La paciente puede, ¿no?, estar acompañado, además de esa sensación de calor o calentura que tiene, pues de palpitaciones, ¿no?, de una vasodilatación periférica, la cara está más roja. Podemos encontrar, ¿no es cierto?, entonces ansiedad, ¿no? Puede haber depresión que le va acompañando, ¿no? Y en algunos casos también disfunciones de tipo sexual, ¿no? Entonces, es una característica que la tenemos que justamente relacionar, ¿no es cierto?, a, a esa sintomatología, es decir, esos bochornos pues no se presentan solos, ¿no? Tienen que ir acompañados de los aspectos que hemos ido, ¿no? Describiéndolos, ¿no? Describiéndolos. En cuanto a los trastornos, ¿no? Del sueño, vamos a considerar que es muy común que la paciente en la menopausia, ¿no?, pueda tener un marcado compromiso, ¿no?, de su estilo de vida. ¿Ya? Y ahí tenemos que considerar, hay pacientes, por ejemplo, que no pueden dormir, ¿no? Además de lo que hemos ido refiriendo, ¿no? Eso es un aspecto importante. Entonces, esto puede afectar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de estas pacientes. Razón en la cual el tratamiento hormonal, ¿no es cierto?, para ellas ¿no? Está indicado para poder mejorar y poder controlar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los sofocos que hemos descrito, ¿no? Como también sintomatologías relacionadas, ¿no?, al conciliar el sueño, ¿no? Entonces, los trastornos del sueño, sobre todo que se presentan en esta edad, no se deben o están relacionados, ¿no?, por una reducción de la fase del sueño, ¿no?, REM. Entonces, ahí podemos encontrar justamente, ¿no?, el efecto que está relacionado a que la paciente tiene dificultad, ¿no?, para conciliar. Entonces, el sofoco también, si bien compromete esa calidad de sueño, pero también, ¿no es cierto?, hay que recordar que estas pacientes, por los cambios, ¿no?, que se están dando hormonales, entran, ¿no es cierto?, a una etapa ya de compromiso, ¿no?, de poder conciliar justamente el sueño, ¿no? Y bueno, la paciente puede quejarse
de que le toma más tiempo, ¿no? Poder iniciar el sueño, de poder dormir, o bien pues que se está incrementando más ese sueño superficial, ¿no? Con lo que hace que la paciente despierte, ¿no? En periodos repetidos, justamente frente a algunos estímulos, ¿no? De leve intensidad, es decir, tiene un sueño superficial, ¿no es cierto? Un sueño superficial y se despiertan, ¿no? Con mayor frecuencia. Síntomas neurovegetativos, ¿no? Aquí, como muestra de diapositiva, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la tensión, ¿no? La paciente tiene cambios, ¿no? En cuanto a su estado de ánimo. Emocionalmente es inestable, ¿no? La paciente fácilmente se deprime, fácilmente llora, ¿no es cierto? Tiene un llanto fácil. Entonces ya empieza todo eso durante la perimenopausia. Y esto está vinculado sobre todo a esa reducción, ¿no es cierto?, de los niveles de estrógenos, ¿no? Entonces, el 80% de las pacientes, ¿no? En esta etapa tiene algún dato, ¿no? De un compromiso de tipo psicológico, incluso hasta psiquiátrico, ¿no? Y esto va vinculado entonces justamente a ese hipoestrogenismo, ¿no? Hipoestrogenismo. Bueno, muchas veces los síndromes depresivos los podemos ir sospechando con etapas, ¿no? De insomnio que la paciente puede ir refiriendo, o lo opuesto, ¿no es cierto? El hecho de que la paciente más bien duerme más tiempo, ¿no? Todo el tiempo está durmiendo, le faltan energías, pierde el interés, ¿no es cierto? Ya no realiza las actividades habituales, pierde el apetito, empieza a bajar de peso, y bueno, le cuesta, ¿no es cierto?, pensar, le cuesta concentrarse. Entonces, todo eso nos tiene que hacer sospechar en esta afección. La memoria y la cognición. Entonces, aquí vamos a encontrar cambios, ¿no es cierto?, en la memoria y la cognición, sobre todo están vinculados, ¿no?, a fenómenos o alteraciones, ¿no?, al nivel del sistema nervioso central, sobre todo en el componente vascular, ¿no? Sobre todo en el componente vascular. Entonces, aquí se va encontrando, ¿no? Cambios degenerativos, va asociándose a la falta, ¿no? De atención, de la memoria. Entonces, eso tenemos que ir considerando en estas pacientes, ¿no? Esto lo vamos a subir aquí arriba. Y bueno, entonces, la cefalea. Bueno, la paciente hemos dicho, ¿no? Que puede presentar algunos cuadros, ¿no es cierto? Y ahí os vamos a destacar justamente el hecho de que si bien, ¿no? Las migrañas, por ejemplo, van disminuyendo a medida que aumenta la edad, ¿no? Pero algunas pacientes tienden más bien a empeorar, ¿no? En esta etapa de la menopausia, entonces se puede observar que hay pacientes que presentan, ¿no? Mayor intensidad, mayor recurrencia de los cuadros, ¿no? Aunque lo más común es que haya una reducción. Entonces, 20% de las pacientes pueden tener, ¿no? Esas cefaleas de tipo vascular y continúan, ¿no? Durante la etapa del climaterio, durante la etapa de la menopausia, ¿no? Y bueno, después de los 45 años, ¿no? Pasados los 45 años, es poco probable que se presenten, ¿no es cierto?, las cefaleas por las migrañas, entonces tiene que pensarse de otras causas de cefalea. Por la edad, sobre todo, pensar en lesiones de tipo tumoral, ¿no? Hay que pensar en tumores, ¿no? Que están ocupando espacio, que puedan provocar una hipertensión intracraneana, o bien fenómenos de tipo vascular, ¿no es cierto? De tipo vascular. Válgase los aneurismas, puede ser la ruptura, ¿por qué no también, no? De un vaso provocando la hemorragia, ¿no? O el hematoma que pueda también provocar, ¿no? Hipertensión intracraneana, o bien procesos, ¿no es cierto?, de tipo metabólicos, ¿no? O inflamatorios que hay que tomar en consideración. Síntomas, ¿no? De tipo psicosocial. Estos comienzan sobre todo, ¿no? Cuando se presenta la premenopausia, y esto está vinculado sobre todo, ¿no? En el aspecto social, aspectos vinculados, ¿no? Al entorno familiar. Ya, entonces, hay que pensar, ¿no? Que la mujer vive justamente esta etapa y pues el entorno, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿no? Hijos ya adolescentes, los papás ancianos. Entonces ahí entra, ¿no es cierto?, el tema de las actividades, ¿no? Que la paciente estaba postergando justamente, ¿no? En relación a que dedicaba tiempo al cuidado de sus hijos, la atención a la familia. Entonces puede ser, ¿no es cierto?, que sea una etapa en la cual la paciente retome, ¿no? Ciertas actividades que pues tenía pendientes, ¿no? Depende mucho, ¿no? Depende mucho cómo va presentándose su entorno para que también la paciente pueda, ¿no? Respondiendo a la misma, ¿no? Se ha visto otro componente que se ve afectado es la parte de la sexualidad, ¿no?
la parte de la sexualidad. Y aquí la respuesta sexual, ¿no? Puede cambiar, puede modificarse con la edad. Hemos dicho, ¿no? Que puede haber una pérdida de interés, ¿no? De la actividad sexual, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, aquí mucho de la relación o el apoyo, ¿no es cierto? Que tenga, pues, en relación a la pareja, ¿no? A la pareja, para poder mantener, ¿no? Un estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Que pueda ser más saludable, ¿no? Y bueno, aquí se menciona tres fases, ¿no? El clímax, el orgasmo, ¿no? Y la resolución en cuanto a lo que va describiendo el autor, ¿no? Entonces, la sexualidad en el climaterio se ve afectada, ¿no? Por diferentes aspectos, ¿no? Según la etapa que la mujer esté atravesando, podemos encontrar, ¿no? Diferentes aspectos. Por ejemplo, en esa etapa de transición, ¿no? Que es el climaterio, podemos encontrar, ¿no? El temor al embarazo, ¿ya? Es como los ciclos se vuelven irregulares, entonces, ¿no? Existe ese miedo, ¿no? A quedar embarazada. Principalmente, ¿no? Cuando no están utilizando algún método, ¿no? Anticonceptivo, hay que tomar en consideración, ¿no? En las pacientes posmenopáusicas, el hecho, ¿no? De que haya la sequedad que hemos dicho, ¿no? Puede condicionar a la dispareunia, ¿se acuerdan? Y eso disminuye, ¿no es cierto? Lo que es el líbido, disminuye lo que es el orgasmo, ¿no? Entonces, puede ser que sea un factor importante, ¿no? Que tenga una repercusión en este aspecto, ¿no? En este aspecto. Bueno, entonces se ve, ¿no? Aspectos de disfunción sexual en un alto porcentaje de las pacientes, ¿no? Hasta un 70% en pacientes principalmente que se encuentran en la etapa del climaterio, ¿no es cierto? Climaterio. Y ahí se debe fundamentalmente a esa disminución de las hormonas que hemos encontrado, pero también se puede ver, ¿no? A otros componentes. Ya tipo, sea de tipo físico, ya sea de tipo psicológico, ¿no? Pero que hay que poderlos considerar. O bien de la relación, ¿no? Interpersonal con la pareja, ¿no? Las influencias, ¿no? Del medio, de su entorno, de su familia, pues pueden ser fundamentales, ¿no? En este aspecto. En cuanto a la atrofia urogenital, ¿no es cierto? La sequedad vaginal, la dispareunia, ¿no? La polaquiuria, la nicturia, la urgencia miccional, ¿no es cierto? Son frecuentes en las mujeres posmenopáusicas. Como disminuye el estrógeno, esto, ¿no? Va provocando atrofia de estos órganos que están vinculados, ¿no? A la presencia de receptores de estrógenos. Por tanto, la mucosa vaginal, la mucosa, ¿no? Que reviste la uretra, a nivel de la vejiga, ¿no? El trígono vesical, ¿no? Como tienen origen embrionario común, ¿no es cierto? Y son áreas anatómicas que están caracterizados por justamente, ¿no es cierto? Ese elevado contenido de nivel de receptores de estrógeno, ¿no? Pues van a ser los más afectados, ¿no? Van a ser más afectados. Entonces, encontramos en pacientes posmenopáusicas, ¿no? Va perdiendo la elasticidad, el epitelio se vuelve más delgado, ¿no? Es más sensible a las infecciones, al trauma, puede haber un escaso sangrado incluso, ¿no? Asociado a las colpitis, las vaginitis atróficas. Bueno, entonces, y en pacientes fumadoras se incrementa, ¿no? Más atrofia a nivel vaginal. Entonces es muy importante tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Y bueno, la incontinencia urinaria, bastante común en pacientes en el climaterio, se agrava con la edad, ¿no? Podemos encontrar que afecta, ¿no? Hasta incluso 10% de las pacientes que han llegado a los 50 años, va incrementándose, pudiendo llegar incluso, ¿no? 25% a los 70 años, o 35%, ¿no? Pacientes con 80 años. Entonces, aquí es importante considerar, ¿no? Que hay varios factores de riesgo vinculados, sobre todo la reducción del estrógeno, como también podemos encontrar, ¿no? La obesidad, el consumo de líquido que ingiere la paciente, los fármacos, factores vinculados al cigarrillo, bueno. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo ello. Afecciones vulvares, ¿no? Estas afecciones, sobre todo, vamos a vincular a quién? A las dermatológicas. Las más comunes que se presentan son las dermatológicas y la vulvodinia, ¿no? El dolor, ¿no es cierto?, a nivel de la vulva. Entonces, el síntoma más frecuente que acompaña a estas afecciones es el prurito, ¿ya? Es el prurito, que puede estar relacionado a una reacción alérgica de tipo dérmica o a infecciones, o bien a dermatitis atópicas que pueda presentar la paciente, ¿no? Entonces, es un aspecto que lo tenemos que tomar en consideración, considerando, ¿cierto? Estos aspectos, ¿no? La piel, ¿cómo se afecta en la menopausia, no?
A medida que transcurre la edad, podemos encontrar que hay cambios, ¿no? Importantes en la piel. Sobre todo, se va comprometiendo el colágeno, la piel se va adelgazando, ¿no? Puesto que esto a partir, ¿no? De los 35 años ya empieza a comprometerse, ¿no? Hasta los 50 años, donde declina, ¿no? Declina estas características. Y bueno, al final, en una menopáusica, ¿no? La piel tiene esa característica de ser una piel delgada, ¿no? Una piel delgada. Eso es lo más característico, ¿no? En la piel, el adelgazamiento que podamos encontrar, ¿no? Y el autor justamente nos va relatando, ¿no? Tenemos un listado aquí, qué cambios vamos a presenciar, ¿no? En la epidermis, en la dermis, ¿no? Principalmente haciendo referencia, ¿no? A la piel, haciendo referencia a la piel. Y bueno, se adelgaza gradualmente, se va aplanando, ¿no es cierto? En cuanto a esa unión, ¿no? A nivel de la dermis con la epidermis, ¿no? Y lo vamos a ir relacionando, pues, a que en la dermis va degenerándose, ¿no? El colágeno, se van convirtiendo entonces en esta parte, ¿no? Las fibras de tipo elásticas. Vamos a ir cargando la batería, eso. Y bueno, pues podemos encontrar entonces, ¿no? Compromisos vasculares, ¿no? De tipo esclerosis, la piel muestra, ¿no? Signos de deshidratación y bueno, entonces son los cambios que se van produciendo en las diferentes capas, ¿no? De la piel de nuestros pacientes. En cuanto al componente óseo, al sistema óseo, tenemos que considerar, ¿cierto? Que en cuanto al sistema óseo, ¿no? Siempre vamos a relacionar al tema, ¿no? De la osteoporosis, ¿no? Es un aspecto que no podemos desligar, ¿no es cierto?, de esta patología. Entonces tenemos que considerar que uno de los sistemas, ¿no? Que se ve más afectados, pues es justamente este, el sistema óseo, ¿no? Está constituido por una matriz, ¿no? Que tiene minerales, va depositando el calcio, por ejemplo, y un componente, ¿no? Celular que se encuentran en una etapa activa, ¿no? De replicación. Entonces, hay que diferenciar dos tipos de células, ¿no? Células que se llaman de soporte, los osteoblastos y los osteocitos, y células, ¿no? Que van remodelando, es decir, los osteoclastos, ¿no? Van destruyendo, ¿no? El hueso y los osteoblastos son los que van produciendo el hueso, ¿no? Y el osteocito, pues la célula ósea madura. Ahora, la matriz, ¿no? Esta matriz, pues, va a tener un componente que tiene el depósito de mineral, ¿no es cierto? Pero también va a haber una parte que no tiene ese calcio, por tanto, es la parte no mineralizada, que es rica, ¿no? En proteínas, ¿no? Que puede no ser colágeno, o bien puede también incluir el colágeno tipo 1, ¿no? Entonces, es ahí donde se va depositando en la matriz, ¿no es cierto? Y los componentes minerales justamente de las estructuras óseas, ¿no? Ahora, en relación a la restitución ósea, aquí es importante considerar que los huesos están constituidos por dos tipos de tejido, ¿no? Referimos a una capa externa, que es dura, que corresponde a la corteza, ¿no? Y generalmente, pues lo asociamos a un hueso de tipo compacto. Este hueso es denso, este hueso es resistente. Y encontramos una capa interna, que la vamos a considerar, ¿no? Esponjosa. Esta capa está formada por hueso, ¿no? De tipo trabecular. Ya va formando una especie de pilares, ¿no? De trabéculas, de tabiques. Y bueno, podemos considerar que en el periósteo, que es la capa que reviste, ¿no? El hueso, puede, ¿no es cierto?, estar ocupada justamente o recorrida por vasos, puede estar recorrida por nervios, ¿no? El endostio, que es una fina capa, ¿no? De tejido conjuntivo vascular que tapiza por dentro, ¿no? La cavidad medular, ¿no? La cavidad medular, donde está la médula ósea, ¿no? Entonces, este tejido conectivo, ¿no? Es muy importante en cuanto, ¿no? A que va a ir rodeando esa cavidad, ¿no? Dentro del hueso. Y bueno, entonces es importante considerar en cuanto a la formación del hueso, hay procesos de reabsorción y de formación, habíamos dicho, ¿no? Hay quienes destruyen el hueso y otros que van formando nuevo hueso, ¿no? Y esto se va dividiendo en 5 fases, ¿no? Eso es en cuanto a la descripción de este fenómeno, ¿no? De remodelación, donde podemos encontrar procesos, ¿no? Relacionados a la activación de los pre, ¿no? Osteoclastos, ¿ya? Esa es la primera fase, la activación, donde se van estimulando, se van diferenciando, ¿no? Por influencia de citoquinas,
Hay factores de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Que van ayudando justamente a este efecto, ¿no? Después podemos hablar de la desorción. Ahí, ¿no es cierto? Los osteoclastos son los que van a ir destruyendo el hueso, ¿no? Van digiriendo esa sustancia, esa matriz que habíamos dicho, ¿no? Mineral que podemos encontrar. ¿Qué más? La inversión, ¿no? Que ese sería, pues, el final, ¿no? De ese proceso de resorción que habíamos mencionado. Y bien, pues, la formación de los osteoblastos, ¿no? Formación de osteoblastos y finalmente ingresamos a una etapa de quiescencia o reposo, donde los osteoblastos se van a colocar, ¿no? En la superficie del hueso que se ha formado y que ahí, ¿no? Se va a concluir, ¿no es cierto?, el proceso de formación de nuevo hueso, ¿no? Esto está muy relacionado a diferentes factores, ¿no? Ya sea de tipo endógenos, por ejemplo, como también externos, ¿no? Y ahí, en el factor endógeno, pues asociamos a la función hormonal, de las cuales hay que considerar, ¿no? El efecto del estrógeno, de la hormona paratiroidea, la testosterona, ¿no? O bien vinculado, ¿no es cierto?, al efecto de la calcitonina, la resorción ósea, por ejemplo, ¿no? Inhibiendo esa actividad osteoclástica. Y entre los factores externos, tendríamos que considerar justamente el aporte de los minerales, valga decir, ¿no es cierto?, principalmente el aporte del calcio, pero también el que la paciente no se exponga al sol para la formación de la vitamina D, ¿no? Que estaría involucrada también en este proceso. Entonces, en el remodelamiento óseo, pues la vitamina D es necesaria, ¿no? Para que el cuerpo pueda absorber el calcio de una manera favorable junto a la absorción del fósforo, ¿no? Y eso nos va a permitir, ¿no? Formar hueso, formar, por ejemplo, los dientes, como un aspecto importante, ¿no? Y pues eso en relación, ¿no? A los efectos externos que hay que tomar en consideración. Ahora, un aspecto importante, una patología importante, la osteoporosis. Y la osteoporosis la vamos a encontrar, ¿no es cierto? Como un hueso, ¿no? Que está como una esponja, decimos, ¿no? Un hueso que tiene esa característica de mostrarse, ¿no? Como una esponja. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya nos define justamente a la osteoporosis como como una enfermedad, por ejemplo, sistémica, ¿no? Del esqueleto, donde hay una desmineralización, ¿no? Es decir, una baja masa ósea, donde se va alterando, ¿no? Esa arquitectura del tejido óseo y lo que va a condicionar aquella fragilidad, ¿no? Y eso favorece a las fracturas patológicas. Hay diferentes factores de riesgo asociados justamente a ello, y ahí está, ¿no? La menopausia precoz, sedentarismo, el hecho, ¿no? Que la paciente pueda tener bajos niveles de la vitamina D, tenga, ¿no es cierto?, ingesta insuficiente, por ejemplo, del calcio, ingiera poca cantidad, ¿no es cierto?, de algunos iones como el sodio, por ejemplo, ¿no? Los corticoides en cuanto al consumo, ¿no? Estarían más asociados a esta pérdida de masa. Y bueno, entonces, todos estos factores los tenemos que ir considerando, ¿no es cierto?, para poder referirnos a la osteoporosis, ¿no? A la osteoporosis. Ahora, vinculado a lo que es, ¿no es cierto?, la sintomatología que pueda presentar la paciente, tenemos que considerar que esa pérdida de la masa ósea es gradual, ¿no es cierto? Es gradual. Por tanto, no produce dolor. Una característica, ¿no es cierto? Entonces, como no hay síntomas, no sospechamos de osteoporosis. Y por eso muchas veces se la denomina, ¿no? Como la enfermedad silenciosa. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando hay alguna fractura patológica. La paciente cae, se apoya, ¿no es cierto?, sobre las manos, se fractura la muñeca, se fractura la cadera o tiene, ¿no?, fracturas a nivel de la columna, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Y bueno, la OMS nos va a definir justamente esa fractura, ¿no? Asociada a la osteoporosis como una fractura por fragilidad, donde la fractura, ¿no es cierto?, no guarda relación con esa magnitud, ¿no?, del traumatismo, de la fuerza o la torsión que se ejerce sobre el hueso, ¿no? Y bueno, entonces es importante poder en estas pacientes valorar, ¿no es cierto?, la densitometría, ¿no? Poder establecer entonces, ¿no?, esta valoración y pues nos va a observar en la osteoporosis, ¿no?, que la densidad, ¿no?, mineral en el hueso
está reducida, ¿no? Está reducida. ¿Cuánto reducida? Por lo menos 2.5 veces. 2.5 veces. ¿No? Eso es lo que va relacionado a que hay una osteopenia. Hay una osteopenia, ¿cierto? En estas pacientes. Ahora, en cuanto, ¿no es cierto? En cuanto a las recomendaciones que se van considerando, es principalmente, ¿no? Analizar las 4 primeras vértebras lumbares, poder evaluar, ¿no es cierto? La cadera, el fémur, ¿no es cierto? A nivel del cuello, poder evaluar el fémur en la porción, ¿no es cierto? Proximal, su trocánter. Podemos considerar entonces, ¿no es cierto? Poder hacer énfasis en estos aspectos. Realizar una TAC, por ejemplo, podría ayudarnos a medir, ¿no es cierto?, la columna, valorar la cadera, medir el hueso trabecular, cortical, ¿no es cierto?, y poder hacerlo, pues, en esa visión de 3 dimensiones. En cuanto a la prevención y al tratamiento que se va recomendando por parte del autor, tenemos, ¿no es cierto?, que asociar fundamentalmente vinculado, ¿no es cierto?, a poder administrar el calcio, ¿no? El calcio. Y bueno, en este caso es importante considerar entonces que todo adulto, ¿no? Debería consumir calcio. ¿Cuánto de calcio? 1 gramo, ¿no? Cada día. 1 gramo de calcio elemental, ¿no? De manera diaria. La adolescencia y la menopausia, los requerimientos son, ¿no? Más o menos de 1.5 gramos diarios. Ya, 1.5 gramos diarios. Y esta ingesta podemos lograrlos, ¿no? Justamente proporcionando en productos lácteos, por ejemplo. O bien, ¿no? Incluyendo, pues, los componentes relacionados, ¿no? A la dieta, vinculados, ¿no? Al aporte de calcio. Al aporte de calcio, ¿no? Y, bueno, podría consumir queso blando, semiduro, queso duro, que da, ¿no? Un aporte en relación al calcio, ¿no? Para poder justamente fortificar, ¿no es cierto?, el hueso con el depósito de este mineral. Pacientes que consumen, ¿no? Esa leche deslactosada, por ejemplo, eh, hay que considerar, ¿no? Que puedan estar fortificados, ¿no? Con calcio, por ejemplo, para poder dar el aporte necesario, ¿no? El aporte necesario. Bueno, entonces hay que considerar también en relación, ¿no? Del calcio tiene diferentes presentaciones, gluconato, lactato, fosfato, bueno, son las formas de poder proveer el calcio, ¿no? La vitamina D, en relación a la vitamina D, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que va a ayudar, ¿no es cierto?, a la absorción del calcio y del fósforo, habíamos indicado. Por tanto, si son menor a 10 nanogramos por ml, su concentración, tenemos que pensar que hay una deficiencia severa de la vitamina D. Pero si hay una mayor concentración de 20 nanogramos ml, la deficiencia es moderada y puede ser, ¿no es cierto?, suficiente cuando es mayor a los 30 nanogramos por ml. Esta vitamina D, hemos dicho, favorece la absorción, ¿no? A nivel del intestino del calcio, favorece, ¿no es cierto?, disminuyendo justamente esa tasa de pérdida ósea, mejora la función a nivel de los miembros inferiores, entonces tiene varias funciones vinculadas justamente a la prevención, ¿no? Y bueno, entonces, pues después de hablar de la menopausia, perdón, de la osteoporosis, hay que considerar, ¿no es cierto?, el poder orientar al tratamiento, ¿no es cierto?, al tratamiento vinculado justamente, ¿no? Y en cuanto al manejo, tenemos que considerar que hay un tratamiento farmacológico y otro no farmacológico. Y el no farmacológico fundamentalmente está relacionado, ¿no?, de la osteoporosis a poder, ¿no?, dejar de fumar, el poder hacer actividad física, ¿no?, sobre todo de tipo aeróbico, de flexibilidad, de resistencia, hacer caminatas, hacer yoga, ¿no?, pilates. Entonces, actividad física, ¿no?, que reduzca ese riesgo de osteoporosis, ¿no?, favoreciendo la movilidad articular, mejorando esa fuerza muscular, corrigiendo postura, ¿no?, reduciendo entonces efectos adversos, ¿no?, previniendo la pérdida de masa ósea. Pero cuando se requiere un tratamiento farmacológico, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, justamente al uso, ¿no?, de antidesortivos, ¿no?, y anticatabólicos, justamente orientado, ¿no?, a la administración, por ejemplo, de estrógenos, de la tibolona, bisfosfanatos, ¿no?, o bien osteoformadores, ¿no?, o anabólicos, como la administración de la vitamina D, como, ¿no es cierto?, el flúor, por ejemplo, que se puede emplear, análogos de la vitamina D, que están descritos, la tibolona, por ejemplo, en una dosis que está, ¿no es cierto?, entre 2.5 miligramos día, ¿ya? O podemos utilizar 1.25 miligramos día, que nos va a aumentar, ¿no es cierto?, esa densidad mineral ósea.
sobre todo, ¿no es cierto?, en los huesos que se ven más afectados, la columna, por ejemplo, la cadera. Está descrito utilizar componentes como los bifosfonatos, que tienen una acción de antidesortiva, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que emplear, por ejemplo, el alendronato, 10 miligramos día, puede incrementar hasta 70 miligramos, ¿no es cierto? Que lo podamos administrar por vía oral, ¿ya? Y bueno, la hormona paratiroidea, se puede, ¿no es cierto?, orientar a esta hormona considerando que tiene un efecto anabólico, ¿ya? La dosis que está indicada, 20 microgramos día, que se puede aplicar por vía subcutánea. Va a estar relacionado sobre todo, ¿no es cierto?, en mantener o reducir el riesgo, ¿no?, de las fracturas. Y en este caso, pues es importante que debe recibir nomás el aporte de calcio que habíamos establecido, ¿no? De 1.5 gramos por día, ¿no? 1.5 gramos por día. Entonces, la calcitonina ya está orientada a inhibir al osteoclasto, además de tener ese efecto analgésico, ya en 200 unidades por día reduce, ¿no?, el riesgo de fractura a nivel de la columna, a nivel de la cadera. La vitamina D, junto al flúor, va a incrementar la masa ósea. Pero ¿cuál es la desventaja? Que nos va a provocar, ¿no es cierto?, una fluorosis. Los huesos, si bien se vuelven más duros, pero se vuelven más quebradizos, ¿no? Más fácil de romperlos, ¿no? Y eso hay que tomar en consideración en cuanto a este aspecto. El componente cardiovascular, ¿no?, muy importante al hablar de esta edad, está vinculado sobre todo, ¿no es cierto?, a que se incluye aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, las coronariopatías, accidentes, ¿no?, cardiovasculares, la angina, el infarto, vamos a hablar del accidente cerebrovascular, tromboembolismo venoso, ¿no?, que es causa importante de morbilidad, ¿no?, en la mujer, y que tiende a aumentar justamente en la menopausia, porque antes es el estrógeno el que tiene un efecto protector, ¿ya? Entonces se ha visto que en cuanto al manejo de estas patologías, es importante poder, ¿no es cierto?, pensar en la necesidad de utilizar, por ejemplo, estrógenos, ¿ya? Estrógenos que podríamos emplearlos, ¿no?, de manera sistémica, con ese efecto, ¿no es cierto?, antioxidante, ¿no?, y que va mejorando justamente esa insulino sensibilidad que tiene la paciente. Vamos a tener efectos vasculares, donde vamos a favorecer, ¿no?, la vasodilatación coronaria, y esto favorece, ¿no?, a que haya un buen aporte de oxígeno al corazón, evitando, ¿no?, la angina o el infarto que se pueda presentar. Como también, ¿no?, disminuye esa formación de placas de ateroma que pueden estar vinculados, ¿no?, con los infartos, por ejemplo. Progestágenos tienen un efecto a nivel de los lípidos, ¿no? Tiene un efecto a nivel de los lípidos. Si bien hay algunos, ¿no?, como efectos descritos de los progestágenos, por ejemplo, que aumenta la lipasa hepática, aumenta, ¿no?, la HDL, la LDL, hay que considerar, ¿cierto?, que hay algunos esteroides que no tienen efectos antiestrogénicos, no modifican los efectos antioxidantes del estrógeno. ¿Ya? Y bueno, pues el metabolismo del hidrocarbonato, ¿no?, que pues tiene un efecto adverso en la evolución, ¿no?, de la paciente. Entonces, de una manera de conclusión, podemos establecer, ¿no es cierto?, que el riesgo cardiovascular está determinado por varios factores, y entre ellos los genéticos, ambientales, el estilo de vida, ¿ya? El estilo de vida. Podemos encontrar que la terapia de reemplazo hormonal, ¿no?, cuando se inicia de manera temprana, es beneficiosa, es beneficiosa. Puede causar efectos adversos, sobre todo de tipo cardiovascular, y eso está vinculado, ¿no?, a la coagulación, ¿no? Puede haber una remodelación, ¿no?, de tipo cardiovascular anormal, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, a la hora de emplear los mismos. Por tanto, hay que evitar emplear esta terapia hormonal en pacientes con antecedentes, ¿no?, de trombosis, de émbolos, ¿ya? Eso es muy importante. Pacientes de 60 años, ¿ya? ¿Ya? Que están por lo menos con unos menos de 10 años que de la menopausia, se va a beneficiar de la terapia, ¿ya? Entonces, iniciar en estas pacientes es importante incluir dentro del protocolo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. Lo que es, ¿no es cierto?, por ejemplo, en relación al Alzheimer, por ejemplo. Esta terapia de reemplazo hormonal es un tratamiento eficaz para los trastornos, ¿no es cierto?, de tipo depresivo, ¿no? En pacientes que están en la perimenopausia. Mejora el humor, perdón, mejora el humor, mejora su estado de ánimo,
su estado de ánimo. Como también se le recomienda poder, ¿no es cierto?, emplearse porque reduce el riesgo de demencia. ¿Ya? Reduce perdón, mejora el humor, ¿no es cierto? Es favorable para la actividad. Pero se me ha movido un poco. Mil disculpas, el perrito se ha puesto a meter bulla. Entonces decíamos, el tratamiento, ¿cierto?, es muy eficaz para problemas depresivos, ¿no?, en pacientes perimenopáusicas, mejorando su estado de ánimo y el humor, ¿no? Pero no se ha visto que mejore, ¿no?, problemas de demencia, ni de tarde, ¿no es cierto?, el progreso y el avance de la enfermedad, por ejemplo, del Alzheimer, ¿no? Entonces, ese es el aspecto importante que hay que tomar en consideración. El uso de terapia hormonal en pacientes diabéticas, se ha visto, ¿no?, el hecho de que el emplear dosis bajas de estrógeno, por ejemplo, ya sea por vía transdérmica, ¿no?, puedas tener un efecto beneficioso, sobre todo en aspectos, ¿no?, inflamatorios o hemostáticos, ¿no? Con poco compromiso, ¿no?, o deterioro en estos aspectos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de las mujeres sanas, está relacionado sobre todo a reducir, ¿no?, el depósito de grasa abdominal, reducir, ¿no es cierto?, el depósito de lípidos, reducir factores, ¿no?, procoagulantes. Entonces, son pacientes que se van a beneficiar porque reduce esa resistencia a la insulina, mejora la glicemia en ayunas, ¿ya?, en cuanto a las características que tenemos que ir mencionando en estos pacientes. En relación a la terapia de reemplazo, ¿no es cierto?, hormonal, entonces, eso es un aspecto importante. Ahora, la terapia no hormonal, ¿no es cierto?, y no farmacológica, sobre todo, ¿no es cierto?, está en brindar condiciones de un ambiente atemperado, ventilado, ¿no?, el indicar comidas livianas, frescas, escaso consumo de alcohol, realizar ejercicios de relajación, ¿no?, poder hacer actividades deportivas, acupuntura que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y bueno, en relación al tratamiento no hormonal, pero farmacológico, podemos encontrar diferentes alternativas, ¿no? Con lo que responde, por ejemplo, el emplear ansiolíticos, antidepresivos, poder incluir en la dieta, ¿no es cierto?, los fitoestrógenos, por ejemplo, ¿no? En este caso, derivados de plantas, ¿no?, que van a tener ese efecto, ¿no?, de tipo estrogénico y que va a favorecer justamente, ¿no?, sobre el componente cardiovascular, el hueso, con un efecto antagonista, ¿no?, sobre la mama y el endometrio por el efecto del estrógeno, ¿no?, que siempre va a tener ese efecto adverso en el endometrio y mama, ¿no?, por la exposición, o bien un efecto mixto, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se menciona el uso del propanolol, ¿no es cierto?, que es un beta bloqueador, en una dosis de 80 a 120 miligramos por día, el emplear alfa-metildopa, por ejemplo, como un estimulante adrenérgico de acción central, donde la dosis que se va recomendando justamente va, ¿no es cierto?, en función de los 250, por ejemplo, miligramos, ¿no?, día que podamos considerar. Y bueno, hay que tomar en cuenta entonces que en relación, ¿no es cierto?, a la terapia hormonal, pues tiene sus indicaciones, puesto que alivia síntomas vasomotores, mejora la atrofia urogenital, ¿no es cierto?, previene la pérdida ósea y la fractura, ¿no?, atrofia del tejido conectivo y el epitelio. Pero también hay que tener cuidado y precaución, puesto que estaría contraindicado, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen cáncer de mama, pacientes, ¿no es cierto?, que tienen alguna neoplasia que sea sensible, por ejemplo, ¿no?, que sea sensible hacia los receptores de estrógenos que hay que tomar en cuenta, pacientes con hiperplasia endometrial, pacientes con un problema de hepatopatía, ¿no es cierto?, un tromboembolismo venoso, por ejemplo, tenemos que tomar en consideración para poder, ¿no es cierto?, contraindicar en este grupo, ¿no? El emplear estrógenos. Si bien los estrógenos, ¿no es cierto?, podemos tenerlos conjugados, sintéticos, ¿no es cierto?, o los estrógenos naturales, se puedan emplear por vía oral, por vía parenteral, transdérmica, ¿no?, o percutánea, ¿no? Tienen ciertas características, puesto que la vía oral, por ejemplo, tiene un metabolismo inicial, ¿no?, de tipo hepático. Si bien permite ajustar, ¿no es cierto?, la dosis,
¿no? De una mejor manera, pero tiene este componente, ¿no? Un pasaje inicial por el hígado. La vía parenteral, transdérmica, no tiene ese metabolismo hepático inicial, ¿no? Que sería una característica para tomar en cuenta. ¿Qué van a provocar los estrógenos? Mejoran los síntomas vasomotores, mejora, ¿no? El estado de ánimo, la depresión, mejora la atrofia urogenital, mejora la piel, mejora el colágeno. Por tanto, son aspectos que los tenemos que considerar. La vía oral, ¿no? Son de bajo costo. Si bien, ¿no es cierto? Se va depende de la absorción que exista, ¿no es cierto? Y pues el metabolismo a nivel hígado y a nivel del intestino, lo que hace que se requiera una mayor dosis, por ejemplo, ¿no es cierto?, en cuanto a su administración. Pero, pues comparado también la vía transcutánea, que tiene una ventaja, ¿no? Que se puede absorber justamente, ¿no? Sin destruirse, se va a metabolizar por completo por el hígado de tal manera que no se va a acumular, ¿no es cierto?, en nuestro organismo y pues que no afecta, ¿no es cierto?, no tiene un efecto en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, por tanto, no va a comprometer, ¿no es cierto?, la presión arterial, ¿no? No va a tener un efecto a nivel de la presión arterial. Y bueno, entonces podemos considerar también dentro del tratamiento hormonal el empleo de progestágenos, ¿no? Que transforman el endometrio en secretor de esa fase proliferativa, ¿no? A secretor. Los tenemos naturales, tenemos sintéticos, la vía de administración puede ser vaginal, puede ser oral, puede ser en dispositivo intrauterino, subcutáneo, ¿no? Y bueno, entonces es importante tomar en cuenta, ¿no? Que el empleo de progestágenos también está descrito, ¿no? Los andrógenos, consideramos, ¿no? Que son precursores del estrógeno y que pues tienen efectos, sobre todo, ¿no es cierto?, actuando sobre receptores de tipo androgénico, favoreciendo esa aromatización, ¿no es cierto?, y conversión, ¿no?, a estrógeno. Y bueno, la tibolona es un análogo de la progesterona, de un progestágeno, perdón, ¿ya? Es un análogo de un progestágeno. Tiene diferentes efectos, ¿no es cierto? A nivel del cerebro tiene un efecto, ¿no?, de tipo estrogénico y de tipo androgénico. En cambio, la mama tiene ese efecto, ¿no es cierto?, de depresión estrogénica como una característica. ¿Ya? Entonces hay situaciones especiales que el autor menciona relacionadas justamente a la terapia de reemplazo hormonal, considerando, por ejemplo, que puede haber miomas, ¿no es cierto?, asintomáticos, miomas pequeños, ¿no es cierto?, que los podamos considerar, entonces, ¿no?, que puedan, ¿no es cierto?, no ser complicados y que tengan a regresionar, ¿ya? Sobre todo cuando son pequeños, únicos, ¿no es cierto? O bien cuando, pues, podemos considerarlos, ¿no?, que hay los intramurales. Si se acuerdan, dijimos, los miomas los corporales, ¿no?, son hormonodependientes. En cambio, los cervicales dijimos que no, ¿no? Entonces, ese aspecto lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, a la hora de poder considerar, ¿no es cierto?, justamente estas patologías, ¿no? La posibilidad de seguimiento en las pacientes, el poder valorar, ¿no es cierto?, esa regresión que pueda tener, ¿no es cierto?, es importante para tomar en consideración, ¿no?, en pacientes, por ejemplo, que están utilizando esta terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y que pues tengan, ¿no?, la coexistencia justamente de los miomas, ¿no? De los miomas. Bueno, hay que considerar entonces ese aspecto, los miomas. Otro aspecto, otra patología que tenemos que tomar en cuenta, justamente, ¿no es cierto?, aparte de los miomas, es la endometriosis. La endometriosis. Y la endometriosis no es una contraindicación de la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Es más, se puede utilizar un esquema combinado, ¿ya? Es muy importante utilizar un esquema combinado, incluso, ¿no?, si la mujer, pues, ¿no?, va a ser sometida, por ejemplo, a la histerectomía, ¿no? Entonces, hay que considerar, ¿no es cierto?, el uso, por ejemplo, de la endometriosis, justamente, ¿no? El manejo de la terapia de reemplazo hormonal. En estas pacientes se puede utilizar, por ejemplo, la tibolona, ¿ya? Hay su relación, por ejemplo, a ver, en cuanto al uso en pacientes con cefalea, por ejemplo. Las terapias de reemplazo hormonal agravan la cefalea, ¿ya? Si tiene migrañas, aumenta, ¿no? Se exacerba. Sobre todo, ¿no es cierto?, porque hay una baja adaptación, ¿no es cierto?, al estrés en estas pacientes. Entonces, de preferencia, no se debe emplear
la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? En pacientes que tengan una migraña o que tengan cefalea, ¿no es cierto?, para poder conciliar. Patología endometrial. La terapia con solo estrógenos se asocia, ¿no?, a aumento de riesgo de ¿qué? De hiperplasia, riesgo de cáncer de endometrio. Por tanto, depende, eso sí, de la dosis, del tiempo de uso, pero va asociado a ese riesgo, ¿no? Aumenta el riesgo entonces con los años justamente al cáncer de mama y a la hiperplasia. ¿Ya? Entonces, usar tamoxifeno, mayor riesgo, ¿no?, del cáncer de endometrio. Se debe evaluar en estas pacientes justamente, ¿no?, la presencia del sangrado para ser considerado, ¿no es cierto?, dentro la evaluación. En relación al, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no?, y la terapia hormonal. Hay que tomar en cuenta que hay factores de riesgo, ¿no? Menopausia tardía, menarca temprana, ¿no?, vinculados al cáncer de mama, factores genéticos, ¿no? La exposición a hormonas, radiaciones, sustancias químicas. Por tanto, ¿no es cierto?, no se aconseja, ¿no?, el empleo justamente en pacientes que tengan, ¿no?, riesgo de cáncer de mama o antecedentes de cáncer de mama, ¿no? Hay que tomar esa situación también como un aspecto importante, ¿no? En relación al cáncer de ovario, ¿no?, nos muestra que aumenta el riesgo al cáncer de ovario, sobre todo si utilizamos, ¿no?, estrógenos puros en el manejo, ¿no? Entonces, muy importante no aplicar terapia hormonal a pacientes con este riesgo. En pacientes con cáncer, ¿no?, por ejemplo, de tipo colorectal, se observó una marcada reducción del riesgo, ¿no? Por tanto, no había una contraindicación para poder emplear. Cáncer de pulmón. En relación al cáncer de pulmón, la incidencia del cáncer de pulmón, ¿no es cierto?, en mujeres está aumentando, sobre todo vinculados, ¿no es cierto?, al consumo de tabaco, ¿no? Entonces, el cáncer de pulmón es el principal, ¿no es cierto?, contribuyente a la mortalidad materna en mujeres, sobre todo si son antecedentes de ser fumadoras, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, el efecto protector de la terapia hormonal, ¿no es cierto?, y la anticoncepción hormonal se plantea en estas pacientes, ¿no? Sin embargo, aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Aumenta el riesgo de cáncer en pacientes, pues, vinculadas a este tipo de cáncer en particular, ¿ya? El cáncer de células pequeñas, no pequeñas, perdón, no pequeñas. Por tanto, es un poco, ¿no es cierto?, debatido el beneficio, ¿no?, de poder emplear la terapia de reemplazo hormonal, puesto que hay estudios que indican que tiene un efecto protector, la terapia, ¿no?, hormonal como la anticoncepción. Pero también hay estudios que muestran este aumento de riesgo de cáncer de pulmón, pero por células no pequeñas, que las tendríamos que considerar, ¿no? Entonces, el riesgo, ¿no?, de la muerte por cáncer, por ejemplo, de pulmón, se ha visto que es incrementada, ¿cierto?, que es mayor en pacientes, ¿no?, que están utilizando la terapia de reemplazo hormonal, ya para poder, ¿cierto?, concluir con esto nuestro, nuestro capítulo, ¿no? Bueno, entonces, con eso hemos tratado de sintetizar y poder presentar, ¿no?, lo más relevante del tema.